Ya estamos aquí en la casa de la chica donde estarán viviendo todas. Hola chicas, yo soy Esmeralda Blanco, como ya podrán saber, seré la futura manager del grupo que se creará a partir de las ganadoras de este concurso, de este survival show. Yo soy Pilar Ortiz, la presentadora oficial del programa, y solamente 5 de estas 10 chicas van a poder debutar, así que sean muy sabios a la hora de votar por su favorita. Ya dicho esto, que empiece la primera fase de The Next Idol. Grupo A, Sawa y Jiwon. Grupo B, Suji y Eva Young. Grupo C, Seo Yeon y Camila. Grupo D, Taerin y Mocha. Grupo E, Jingsu y Selene. Bueno público, y así concluye la inauguración de la primera fase de The Next Idol. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, yo me encuentro de maravilla. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de The Next Idol, el survival show donde estaremos creando un nuevo grupo de K-pop para el canal. Después del día de inauguración del show, las chicas pues llegaron a la casa directo a hacer sus deberes. Como pueden ver, obviamente Selene y Camila no están estudiando, ellas ya se graduaron, son las únicas que ya terminaron el bachiller de las chicas. Las demás aún siguen estudiando, o sea, las demás de las concursantes están en la etapa de la adolescencia, así que pues las que están como más a cargo de la casa aquí, la convivencia y que todo esté en orden, pues son Camila y Selene. Como pueden ver, las chicas pues tienen que ir a estudiar hasta el viernes. El único día que tienen libre va a ser el sábado, así que pues ese día se van a hacer pues las batallas, van a iniciar oficialmente las batallas, y pues las chicas van a tener estos días pues para entrenar en la empresa y obviamente también estar pendientes de sus estudios, pues porque tampoco la idea es que descuiden sus estudios y los dejen tirados, porque sabemos que no todas van a ganar, así que pues aunque algunas ganen y deciden dejar sus estudios tirados, pues otras no van a ganar y van a querer seguir estudiando algo. Respecto a la convivencia, las chicas se han llevado muy bien, no he visto que hayan tenido problemas o discusiones. Tal vez puede llegar a haber discusiones respecto al aseo en la casa, ya que pues a muchos no les gusta hacer aseo, aunque no creo que vaya a ser un problema mayor, ya que pues la empresa siempre les manda a alguien que les haga el aseo en la casa, así que pues nomás cuando tal vez no va la señora o no está y hacen un reguero, pues les toca limpiar a ellas, ¿no? Y pues tal vez ahí haya un poquito de problema, ya que pues a muchas no les gusta limpiar y a otras pues les molesta vivir en mugre. Con Seoyeon me ha pasado algo muy particular, y es que yo pensé que con ella la convivencia iba a ser muy difícil, teniendo en cuenta sus rasgos y también de que es una chica que es famosita y viene de una familia adinerada. Entonces pues yo pensé que con ella sí iba a tener problemas con la convivencia, pero realmente no. Se ha llevado muy bien con las chicas, todas se quieren, se llevan muy bien. Y pues nada, eso me extraña un poquito porque yo pensé que Seoyeon iba a ser como que la mean girl de la casa, o la creída, la engreída, la mala, la maluquita, pues, pero no, realmente ha sido muy buena persona. Podrá tener dinero, pero pues sí es chévere. Let me explain. I'm so fast 'cause I'm hyperactive. That complex, I think it makes me unattractive. But time goes fast, we should act like a fire. Burning everything we know and what we require. I'm the last who maybe is a bit reflective. We're just facts of all self-destructive passion. But time goes fast, we should act like a fire. Burning everything we know and what we desire. Bueno, Sawa ya anda sacando los pasos prohibidos y por ahí la Seoyeon se le unió, porque las primeras que van a ir a las prácticas van a ser Sawa y Jiwon. Ellas son el grupo A, así que ellas van a ser las primeras en asistir a las prácticas de la empresa, donde pues van a estar con una bailarina que les va a mostrar la coreografía que estarán bailando en las primeras batallas. Y yo quería que fuera mejor al otro día porque, como pueden ver, estamos a martes, pero es muy tarde, son como las 9 de la noche. Pero yo dije, no puedo perder más tiempo porque pues ya las batallas vienen siendo un sábado, así que pues voy a aprovechar. Y pues nada, que vayan a esta hora, súper tarde, pero ni modo. Creo que van a ser las únicas que van a ir a esta hora. Ya con las demás, sí haré lo posible para que sea pues más temprano, porque recordemos que son apenas adolescentes. Bueno gente, ya las chicas están aquí en la empresa entrenando.
Yasawa y Hiwon están aquí sacando los pasos prohibidos junto a su entrenadora, que ella es la bailarina profesional de Unifer Entertainment. Ella es la que les hace las coreografías a Cherry Lips, y pues también está preparando las coreografías para cada una de las concursantes de The Next Idol. Así que pues ella es una profesional, ella sabe lo que hace, ella es experta en lo suyo. Por acá también podemos ver que está Lidia acompañándolas, Lidia Gallardo, que es como la que está encargada de que todo vaya en orden con el grupo. Ella vive literalmente al lado de la casa, así que pues cualquier cosa, ella siempre está ahí pendiente, además de que la casa tiene pues sus cámaras de seguridad. Ahí también tienen a Lidia, que siempre está pendiente de las chicas y las acompaña a donde tengan que ir y siempre está pendiente, es como la mamá de ellas básicamente. 1, 2, 3, actitud. Empezamos posando, caminando, 1, 2, 3, beso, cadera, cadera, pierna, pierna, 1, 2, 3, 4, 5, actitud, actitud. Bueno, las chicas ya han terminado su práctica, pero Gloria quiere hablar con Hiwon porque mientras estaban ensayando pasó algo que a ella no le gustó y le pareció una falta de respeto. Mientras yo les explicaba a las chicas qué pasos tenían que hacer, me fijé que Hiwon estaba en el teléfono y realmente me pareció una falta de respeto porque te estoy explicando los pasos que tienes que hacer. Tienes que estar prestándome atención y no estar viendo el teléfono, y realmente fue algo muy irrespetuoso de parte de ella que no me gustó para nada y tenía que decírselo. Bueno chicas, eso es todo por hoy, pero me gustaría primero hablar con ustedes un par de cositas, así que por favor acérquense. Hiwon, hoy te noté un poco distraída con tu teléfono justamente cuando estábamos ensayando. ¿Y yo qué tal lo hice, profe? Tú tuviste un excelente desempeño, Sawa. No me parece justo que me regañen por haber usado el teléfono un par de segundos cuando igual bailé muy bien y creo que lo hice excelente. Bueno, a Hiwon no le ha parecido justo ese regaño, cree que la bailarina, la profesora, está exagerando un poco porque ella igual hizo un buen trabajo como Sawa, y también creo que le pareció un poco imprudente de Sawa que preguntara si ella lo hizo bien cuando estaban regañándola, así que pues creo que hay un poquito de beef entre ellas dos. Hola, soy Sawa y las prácticas de hoy estuvieron increíbles, realmente la pasé muy bien. Es una lástima que hayan regañado a Hiwon, pero pues creo que debería ser un poquito más seria en esto. Las prácticas de hoy fueron un poco extrañas porque no esperaba recibir un regaño simplemente por usar mi teléfono un par de segundos. Y respecto a Sawa, sí me pareció un poco imprudente lo que ella hizo al preguntar que cómo le fue cuando me estaban regañando. Siento que lo hizo para, no sé, lucirse un poco. Pero tampoco creo que fue con malicia. No voy a hacerme enemiga de mi compañera. Al contrario, creo que simplemente tengo que aprender más de ella. Adiós chicas, que estén muy bien y mucha suerte en las batallas. Bueno gente, ya Sawa y Hiwon han llegado a los dormitorios muy cansadas. Ya estamos a miércoles y son las 3 de la mañana. O sea, las chicas terminaron de ensayar en la madrugada, súper cansadas las pobres, pero ni modo, es lo que toca cuando quieren ser idols. Así que pues son sacrificios. Respecto a lo que pasó en las prácticas, Sawa está sana. Sawa no sabe lo que, pues, obviamente lo que dijo Hiwon acerca de ella. Ya lo sabrán pues cuando termine el programa básicamente, porque ellas no están viendo pues lo que se está grabando, ¿no? Yo cuando termine el programa pues Sawa va a ver lo que Hiwon dijo de ella. Esperemos de que no se lo tome a mal porque, o sea, sí estoy de acuerdo de que fue un poco imprudente, pero pues ni modo, ella es muy inocente, no pensó de que tal vez fuera muy grave preguntar eso justo cuando la estaban regañando. Bueno gente, es el día 2 de los ensayos y hoy estamos con el grupo B, que es de Eva Yeon y Suji. Las chicas ya están aquí en la empresa y pues como pueden ver a Gloria está desatada enseñándole los pasos que tienen que hacer para su coreografía. Veo a Suji como que muy concentrada escuchando la canción y creo que debería fijarse más en la coreografía, al menos en este momento, que pues la bailarina les está enseñando los pasos y todo. Debería estar como un poquito más concentrada, la veo muy, no sé, muy metida en la canción, en la música.
A Eva sí la veo bastante concentrada y creo que es porque la coreografía se ve un poquito difícil, así que pues no sé si al final tenga que cambiarla porque sí se ve como muy extrema y también para la canción, tal vez no pegue. What a shame you only know my name. What a show call off your circus. All your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. I bet I was on your mind last night with the fire signs. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I. Bueno, ya están terminando los ensayos de Suji y de Eva. No sé qué pasó con Suji, anda muy distraída, no siguió bien los pasos, estuvo muy atrasada, bueno, no sé, pero fue un desastre total que hasta la profe le dijo como que no sabes qué, mejor para y mira cómo hacemos los pasos y tú te los memorizas y sigues ensayando en casa porque realmente era un desastre total, no sé qué pasó con Suji. Bueno, me puse a revisar y viendo los estados de humor de Suji, veo que está pasando por una fase y tal parece que es la fase de mala o de mezquina y creo que tal vez eso puede ser la razón por la que está como tan distraída, no está como que poniendo tanta atención a las clases y no sé, tal vez es porque está pasando por esta fase. Así que pues bueno, esperemos que esto no vaya a afectar su rendimiento a la hora de las presentaciones y la batalla. Bueno, lo de Suji hoy fue realmente algo extraño para mí porque no tenía esa impresión de ella. Se puso a conversar con Eva, o sea, aparte de que les estoy mostrando el baile, va a distraer a su compañera faltándome respeto a mí, cosa que realmente no me gustó, súper inaceptable de ella. Y después de eso, se puso a practicar la canción frente al espejo, que igual no lo veo mal porque pues, o sea, tiene que aprenderse la canción sí o sí, pero ella pudo haber esperado a que termináramos de ensayar para hacerlo, pero le dio totalmente igual y me faltó respeto no una sino que 2 veces. Hola Eva, ¿cómo estás? Quiero felicitarte porque realmente hiciste un grandísimo trabajo en las prácticas, realmente lo hiciste espectacular. Nomás que sí te recomiendo que no le sigas el juego a Suji y no te distraigas, quédate en lo tuyo y concéntrate. Muchas gracias, profe, daré lo mejor de mí. Hola, profe, ¿quiere hablar conmigo? Mira, Suji, quiero decirte que hoy estuviste demasiado desconcentrada, no sé qué te pasó, no sé qué tienes, si tienes algún problema. Sabes que tenemos psicología, aquí la compañía te brinda psicología y un acompañamiento si es que lo necesitas y te sientes muy abrumada, pero por favor necesito que estés más concentrada y no te distraigas. Pero yo sé que tú lo puedes hacer, tienes mucho potencial y realmente espero que des una grandísima presentación en las batallas. Sé lo abrumador y duro que puede llegar a ser estar entrenando y estudiando a la misma vez para ser idol y por eso trato de no ser tan dura con las chicas porque yo sé que ellas se están esforzando, aunque obviamente no por eso dejaré pasar por alto algunas cosas que ellas hagan. Claramente pues les voy a llamar la atención, pero pues igual siempre desde el respeto y pues alentándolas y animándolas a que den lo mejor de sí para que todas puedan triunfar. Realmente estoy muy agradecida con la profesora porque no me regañó a pesar de que yo le seguí el juego a Suji. Porque no sé, me estaba mostrando como un meme, ya ni me acuerdo qué era lo que me estaba mostrando, pero no sé qué me pasó que le hice caso y creo que debí ignorarla o decirle como que no, Suji, no hagas eso, no le falte de respeto a la profesora, mira que estamos ensayando y creo que no está bien, pero me dejé llevar, pues soy una chica que no sé, le interesan los chismes y esas cosas, pero pues bueno, ya sé que para la próxima debo estar en lo mío y no poner atención a otras cosas. Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta en los dormitorios de las chicas. Ya terminó el ensayo del grupo B, que es el grupo de Eva y Suji. Esperemos que Suji pueda superar rápido su fase de malicia porque realmente tiene que estar muy pilosa para las batallas, ya que no solamente se pone en riesgo a ella si no lo hace bien, sino que también a Eva, a su compañera. Así que pues esperemos que pase rápido esta fase de ella. Bueno, aquí tenemos a Sawa que anda ensayando un poco de lo que ya aprendió. Sawa está como que muy concentrada, la verdad. Yo le veo futuro, a Sawa, está dando todo de sí. Así que realmente espero que a Sawa le vaya muy bien en las batallas porque se le nota las ganas, de darlo todo. Y pues nada, gente, esperemos a ver qué tal le va. I guess you're mad. Well, I'm a best pajama for this drama. When you're talking like that, like that, like that. I'm not gonna spend the night. I'm talking. You got bad things on your mind. Keep walking. Spit your words on someone
You're so upset. Bueno, ya mañana el siguiente grupo que va a ir a ensayar va a ser el grupo C, que es el de Seoyeon y Camila. Seoyeon anda bien dormidita, también Suji llegó a dormir la pobre después de tremendo regaño que le metieron. Pero pues bueno, ella tiene que mejorar si quiere seguir aquí en el concurso, así que pues tiene que darla toda. Bueno, y como te decía, a pesar de que Suji se puso a distraerme y toda grosera, yo le di todísima. Oh my god, Eva, eres increíble. Sigue así para que lleguemos juntas a la final. No te distraigas. Bueno, gente, tal parece que Chinsu y Eva han desarrollado una gran amistad entre ellas y Eva se puso pues a hablar detrás de las espaldas de Suji. Esperemos que no se entere porque si no se va a enojar muchísimo. Ya son básicamente las 12 de la noche y todas las chicas siguen con muchísima energía. Vean a Moka que anda pues ensayando su presencia escénica en el espejo, porque pues no solamente es saber cantar y bailar, también es pues tener una buena presencia en el escenario. Así que pues nada, esperemos que a Moka también le vaya bien en sus prácticas. Creo que Moka es del grupo D, así que después de Seoyeon y Camila sigue Taerin y Moka y pues nada, esperamos que también les vaya muy bien a ellas en sus prácticas. Te deseo mucha suerte en tus prácticas, Moka. Veo que te estás esforzando bastante. Muchas gracias, Cami. Igual te lo deseo a ti. Ya mañana te toca a ti con Seoyeon, así que pues les deseo mucha suerte y espero que les caiga bien la profesora. Por ahí escuché de que es un poco engreída y que pues es muy cruel. Ya regañaron a Kiwon y a Suji. Esperemos que tú no seas la próxima. Mija, era desearle suerte o meterle miedo. En fin, creo que por la que menos deberíamos preocuparnos es por Camila, ya que sus rasgos de buena y generosa es lo que le permite ser la que esté más al margen y creo que es la que no se ha metido en problemas por el momento y probablemente siga así por los rasgos que ya tiene, así que pues, realmente no creo que sea algo de qué preocuparse. Bueno, ya las chicas por fin se van a dormir, ya mañana es un nuevo día, las que tengan que ir a estudiar van a ir a estudiar y las que tengan que ensayar a ensayar. Claramente pues se le pedirá el día libre para Seoyeon, ya que pues ella aún va al bachiller. Pues Camila no estudia, así que pues normal con ella. Y nada gente, así que pues a descansar. A ver, aquí falta una. Todas están acostadas menos una. Aquí me falta una cría. Bueno, por acá viene. Me faltaba Taerin, ya se va a acostar. Y pues nada, gente, que descansen las chiquillas. Y mañana un nuevo día de prácticas. Shooting! Shimmy the pizza! What is that? Troy! Dasiwa Barlene! Kaneku's. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel, freak my signs, every time. Let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh. Bueno, gente, ya Seoyeon y Camila están aquí en la empresa de Cunifer Entertainment. Vean cómo están súper atentas a lo que la profesora les está explicando. De verdad que estas dos van a ser un muy buen equipo. No le han dado problemas a la profesora como los anteriores equipos. Están súper enfocadas y concentradas. O sea, las chicas la están dando todísima. Como vieron al inicio, pues también estaban muy coordinadas. Incluso se pasaron a la profesora. Pero las dos iban muy coordinadas, que es lo más importante. Así que pues realmente ellas hacen un muy buen equipo, lo cual me sorprende teniendo en cuenta que Camila y Seoyeon son totalmente mundos opuestos. No
Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Realmente la práctica de estas dos fue bastante corta. No hay mucho que decir honestamente porque las dos lo hicieron increíble, no dieron problemas. Profe, muchas gracias por la clase de hoy. De verdad que estuvo increíble y usted es demasiado talentosa. Para nada, Camila. De hecho, ustedes son las talentosas y de verdad agradezco muchísimo que hayan estado tan atentas y tan juiciosas. Son el único grupo que hasta ahora no me dio ningún problema, cosa que agradezco muchísimo porque eso muestra un gran respeto de parte de ustedes. Así que pues les deseo muchísima suerte en sus batallas y pues denla toda, chicas. Vamos que se puede. Bueno, gente, ya vieron que a Camila y a Sejong les fue increíble en la práctica. De verdad que la profesora está encantada con ellas porque son las únicas que realmente se les ve como que ese compromiso de los grupos. Obviamente no digo que las demás no estén comprometidas, solo que pues no hubo problemas. Aquí no hubo problemas con ninguna y pues realmente eso le gustó mucho a la profesora. Ver que las dos estaban comprometidas y no era como que una por su lado y otra por su lado, sino que eran las dos. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs every time. Let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want. Hear me now. Sejong, tu padre mandó a decir que no te preocupes por si no lo haces bien. Dios mío, no puede ser que mi papá quiera seguir interfiriendo en mis decisiones. Ya estoy cansada, estoy harta. Ya es bastante con que te hubieran contratado a ti para que estuvieras espiándome. Ok, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? Gente, tal parece que Lidia Gallardo, la persona que está al pendiente de ellas, también está al pendiente, pero de más, en Sejong, como que está demasiado pendiente con ella y le está mandando razones de parte de su papá. Así que pues parece que esta tipa, Lidia Gallardo, también trabaja para el papá de Sejong. Así que pues nada, esperemos que se juegue limpio aquí, que las cosas se hagan bien, porque pues recordemos que el papá de Sejong tiene mucho dinero y pues es la única hija que él tiene, así que pues es su hija consentida y él quiere que todo lo bueno y todo lo mejor le pase a ella. Pero bueno, esperemos que las cosas se hagan bien. Como vieron, Sejong no está de acuerdo que su papá esté interfiriendo en su vida, pero pues nada, vamos a ver qué pasa más adelante, gente. La clase de hoy estuvo increíble, la profe es demasiado talentosa, ella sabe lo que hace y confío en lo que sé, confío en mi talento, también confío en Camila, sé que lo haremos muy bien en las batallas y le demostraré a esa gente que no solamente soy una niña rica, soy más que eso, tengo talento, sé lo que hago, sé bailar, sé cantar y le demostraré eso a la gente, que no solamente valgo el dinero de mi papá, o sea, sí, soy una niña rica, pero también tengo talento y lo voy a demostrar. Así es, Sejong, tiene sus pensamientos claros y decisivos. Hola a todos, soy Camila y realmente no tengo mucho que decir más que la clase estuvo excelente, la profe es súper buena onda y pues espero que nos vaya muy bien a Sejong y a mí en las batallas, de verdad espero que pasemos y pues también le mando mucha suerte a todas las demás chicas. Bueno, gente, y así finaliza el tercer ensayo de las concursantes de The Next Idol, o sea, del grupo C. Y pues nada, ya las chicas van a su casita y vamos a ver cómo les va en el ensayo a las demás chicas. Bueno, ya las chicas están aquí en casita y también pues las demás que estuvieron en clase, como ya saben, aún hay chicas aquí estudiando y se van a poder hacer sus deberes como deben, obviamente. Las chicas súper juiciosas, pendientes de los ensayos y también del colegio, siempre están haciendo sus tareas, sus deberes y pues nada, esperemos que se logren graduar todas. Y si algunas no quieren, pues no pasa nada, después de que sean las ganadoras, claro, porque sería muy feo de que dejen la escuela y pues que no ganen, y pues F. Camila está aquí ayudando a una de las chicas con sus deberes, qué bonita ella, o sea, ella ya se graduó, así que pues ella sabe lo que están haciendo y las está ayudando, la está asesorando, de verdad que es muy bonito de parte de ella.
Bueno, gente, ahora es el turno del grupo D. Ya casi estamos terminando, nomás faltan ellas. Y el grupo E, que sería el de Chinsu y Selene. Y pues ya están aquí las chicas, Mocha y Taerin. Ya se estaban presentando con la profesora. Algo en lo que no me fijé antes es que pues los Sims tienen primeras impresiones con un mod que yo tengo. Y pues no me fijé las impresiones que estaban teniendo ellas al conocer a la profesora de baile. Como ya vieron, la primera impresión de Mocha y Taerin no fue buena. Parece que no les cayó muy bien la profesora en la primera impresión. De Mocha lo entiendo porque a ella le metieron cizaña con lo de que regañaron a Higwon y a Suji, así que pues por eso como que no tiene una buena impresión de la profesora de Taerin. No lo sé, me sorprende. Capaz también lo mismo, porque pues como regañó a Higwon y a Suji, como que no les cayó muy bien eso, como que les parece muy engreída. Ya después en casa les mostraré las primeras impresiones de las demás chicas. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need. ¿En serio otra vez hablando en mi clase? Bueno, tampoco es para que me grite, y solo tenía una duda y se la pregunté a Mocha. Sabes que puedes preguntarme directamente a mí, o por qué no esperar a que termine la clase, ya estoy cansada. Bueno, tenemos a otra regañada por aquí y esta Erin, que honestamente no me lo esperaba de ella porque ya no se ve así. Y vean, ella sigue y sigue discutiendo, incluso Linda tuvo que venir e intervenir porque pues como pueden ver hay reunión en la empresa de todos los trabajadores, así que pues por eso aquí está Linda, la que está a cargo de Cherry Lips. Y pues bueno, ella escuchó el pleito y pues simplemente tuvo que venir e intervenir. Y vean lo que sale aquí en el mood de Taerin, demasiado lleno de ti mismo. El aire de engreimiento de este otro sí no le está haciendo ningún favor a los ojos de Tae. O sea, Tae cree que la profe es demasiado engreída, que literalmente ellas no pueden hacer nada porque de una ella salta y pues a regañarla y eso no le gusta a Taerin. Pero pues también ella tiene que saber que tiene que respetar, que no es la primera vez que a la profesora le faltan el respeto en plena clase. Ya hemos recibido muchas quejas de la profe de baile y pues me preguntaba si ustedes estarían de acuerdo en que empezáramos a sancionar a las chicas que no se portaran bien. Deberíamos implementar algo para que les baje la puntuación y pues para que se empiecen a comportar. Bueno, entonces estoy de acuerdo, implementemos esta regla para la próxima ronda. Bueno, gente, tal parece que los directivos de Kunifer Entertainment van a empezar a implementar otras reglas para la segunda fase, por lo que han recibido muchas quejas de Gloria, que es la profesora de baile, pues de parte de algunas participantes, y pues eso no les ha gustado al comité de Kunifer Entertainment, así que pues van a empezar a implementar estas reglas en la próxima fase. Bueno, gente, ya llegaron las chicas a los dormitorios. Aún sigo un poco impresionada por lo de Tae. La verdad no pensé que ella fuera así. Y pues nada, capaz también está pasando por una fase como Suji. Esperemos y que sea eso porque creo que son de las concursantes que menos esperaba un comportamiento tan grosero, honestamente. Pero bueno, esperemos que eso no vaya a afectar su rendimiento en las batallas. Bueno, parece que Mocha y Suji son muy buenas amigas, cosa que no sabía. Bueno, ¿qué digo buenas amigas? Son literalmente mejores amigas, son amigas del alma, básicamente es su hermana. Y pues básicamente estaban diciendo de que van a empezar a implementar otras reglas para las personas que estén portándose mal. Así que Suji, por favor, pórtate bien para que no te pase nada en la siguiente fase que sé que vas a llegar. Ay, Mocha, ni te preocupes, que con lo que me dijiste de que hizo Taerin, yo creo que ya se olvidaron de lo mío. Bueno, y pues sí, esta es la cosa entre Mocha y Suji. Mocha aconsejando a Suji para que no le pase nada malo, obviamente aconsejando a su mejor amiga. Y pues bueno, aprovechando ya les voy a mostrar cuál fue la impresión que se llevó cada concursante de Gloria. Como pueden ver, los sentimientos de Mocha hacia Gloria son de pretenciosa. Este sí parece ser una persona bastante pretenciosa. En resumen, no le cayó bien, lo mismo con Taerin, se llevó también esa impresión y es un poco triste porque la profe no se llevó lo mismo de Taerin, de hecho a la profe le pareció bastante genial Taerin y pues es triste porque la primera impresión que tuvo Gloria hacia Tae fue muy buena para que al final Tae lo arruinara siendo una persona súper grosera en clase, así que pues nada, es como que se me cayó un ídolo, así que pues nada, que sad con la profe y con Taerin. Les iba a mostrar el resto de primeras impresiones de las chicas, pero realmente
es mucho y se me alarga el video y no quiero alargarlo más teniendo en cuenta que aún me falta un ensayo más y las presentaciones. Así que pues ya después espontáneamente les mostraré las primeras impresiones, que igual no es algo indispensable, ¿saben? Así que pues nada, a mimir y a esperar a que sea el próximo día para los ensayos de Selene y Chinsu. Oh my god, qué bonito. No sabía que los Sims que uno no está usando le pueden mandar regalos a sus parientes. Como pueden ver, el papá de Seoyeon le ha mandado un regalo que aún no va a recibir. Creo que lo recibe mañana. Mañana que llegue el correo. Pero pues nada, toca esperar a ver qué fue lo que le mandó. Pero qué bonito que le mande regalos a su hija. Bueno gente, ya es un nuevo día, ya las chicas están despiertas, las que le toca ir al último día de práctica, que es Selene y Chinsu, tienen todas sus necesidades al máximo y pues nada, aquí están desayunando, arreglándose y pues ya después de este van a empezar las batallas. Buenos días Chinsu, ¿qué tal? Hola Cami, pues la verdad nerviosa, debo de admitir, pero pues aún con actitud. Espero que nos vaya muy bien a Selene y a mí y también espero que Selene lo haga bien porque no me gustaría recibir un regaño y menos que fuera por culpa de ella. Tú tranqui Chinsu, confía en tu compañera, yo sé que les va a ir muy bien. Bueno gente, ya las chicas están aquí en la empresa, están pues presentándose con Gloria, su profesora, y van a iniciar los ensayos. Por el momento con ellas ha ido todo muy bien, creo que los únicos dos grupos decentes han sido el de Camila y Seoyeon con el de Selene y Chinsu, esperemos que así siga. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we go right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're God, 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 God. Yeah, we are God, 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 gods. Hey. Profe, a Chinsu y a mí nos gustaría ensayar un poco más individualmente. This is what you came for, blood on the game ball, everybody dropping like rainfall. This is your moment, eyes on the pulpit, kid, think church just open. And they're singing your praises, la la la, screaming your name out, la la loud. One more step, you're immortal now. Bueno gente, parece que sobreexigirse no siempre es la solución. Tal parece que Selene se le bajó la presión porque tiene hipertensión. La presión arterial de Selene es bastante baja. Una bebida o un refrigerio generalmente pueden volver a levantarlo. Creo que ya es hora de que se tomen un descanso, más que todo Selene, porque está maluca maluca. Así que pues nada, creo que vamos a dejar hasta aquí el ensayo. La dieron toda igualmente. Esperemos que esto no vaya a afectar la presentación de mañana de Selene, porque realmente tienen que darla toda para poder salvarse. Hola a todos, mi nombre es Gloria, soy bailarina profesional y pues en este momento estoy ejerciendo como profesora de baile en la empresa de Cunifer Entertainment. Como ya pueden saber, también soy la profesora de las participantes de The Next Idol y en esta ocasión pues vengo a dar como un veredicto acerca de cómo fue trabajar con cada agrupación. No les quitaré mucho tiempo, así que seré rápida y breve. El grupo A lo hizo bastante bien a pesar del problema que tuve con Hee-won, pero honestamente después de lo que me pasó con las demás participantes, ahora veo lo de Hee-won como algo insignificante. Pero pues, de más no está decirle que pues prestara un poco de atención y me respetara y no sacara el teléfono. Con el grupo B sí estuve muy decepcionada porque Suji estaba, no sé qué le pasaba a Suji, no ponía atención en las clases, estaba como muy grosera, distraía a Eva, así que pues de verdad espero que estas chicas lo hagan mejor en las batallas. No les tengo fe, pero pues esperemos que lo hagan bien. Con el grupo C me llegó una gran sorpresa con Seoyeon y Camila. La verdad es que las dos hacen un grupo increíble. Espero que les vaya muy bien porque de verdad estuvieron muy atentas a las clases y pues nada, les deseo mucha suerte a las chicas. El grupo D de Taerin y Mocha.
Taeri me decepcionó, muy grosera, no sé qué le pasó, igual que Suji. Esas dos chicas de verdad que necesitan, no sé, hablar con el conserje, con la psicóloga, con el psiquiatra, con quien sea, pero necesitan hablar con alguien y que solucione sus problemas internos porque no me gusta que traigan esos problemas aquí a la sala de prácticas. El grupo E lo hizo increíble, el grupo de Shinsu y Selene, solo que pues me aterra un poco que pues al estar esforzándose tanto las chicas puedan lesionarse o algo así por el estilo. Ya vimos lo que le pasó a Selene, así que pues espero que tengan mucho cuidado y que se cuiden mucho porque ya mañana son las batallas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les dé mucho apoyo a las chicas y espero también trabajar con ellas de nuevo pronto en la fase 2. Bueno, gente, y así concluye la semana de prácticas de las concursantes de The Next Idol. Ya mañana sábado van a ser las batallas, como pueden ver están a viernes, así que pues nada, ya lo que queda del día es para que algunas hagan tareas que tengan que hacer, pues que van a entregar obviamente el lunes, para que otras sigan practicando y pues nada, llenarse de valor porque mañana son las batallas y pues cualquier cosa puede pasar. Oigan, estoy viendo que como la más sociable aquí de las concursantes es Mocha. Como pueden ver acaba de hacerse muy buena amiga con Camila. Así que pues nada, Mocha es como la que está poniendo a todas las chicas de su lado, por así decirlo. Bueno, no, tampoco. No la está poniendo de su lado, solo pues está tratando de llevarse bien con todas y pues que no haya rivalidad entre ella y las participantes. Y pues eso me parece astuto, me parece inteligente de parte de ella. Bueno, gente, parece ser que ya le llegó el regalo que le mandó el papá a Seoyeon. Vamos a recogerlo y pues a ver qué fue lo que le mandó. Oh, qué bonito. El papá le ha mandado un cristal. Una brillantina. Oh my gosh. Se nota que tiene mucho dinero, ¿eh? Básicamente yo creo, no sé, por lógica creo que se lo mandó pues como a un amuleto de buena suerte, por lo que ya van a empezar las batallas hoy y pues el papá no va a estar presente, así que pues le mandó ese regalito como como buena suerte, supongo, como un amuleto. Bueno, tal parece ser que Camila ha desarrollado el rasgo de personalidad de aprensiva porque la casa ha estado muy sucia últimamente. Yo le di que sí, no sé, lo sentí como con lógica, teniendo en cuenta que la casa ha estado últimamente muy asquerosa. Vean todo el mugre que hay, o sea, cualquiera le puede dar asquito.
y pues ni modo. Ahora Camila tiene el rasgo de aprensiva, por lo tanto se le va a hacer mucho más difícil poder hacer tareas del hogar porque ella era la que estaba como que muy pendiente del aseo en la casa. Ahora va a tener que recibir ayuda de las demás miembros de la casa. Bueno gente, ya las chicas están aquí en el auditorio, ya se van a arreglar pues para las presentaciones. Esta parte es como el sótano del auditorio donde pues tienen los camerinos, duchas y pues todo eso para que se vayan arreglando. Bueno, las chicas ya están listas. Como pueden ver a Jiwon con su outfit. Por ahí detrás de ella está Sawa. Se ven preciosísimas. Jiwon está enojada. Está algo enojada y ya les explico por qué. Pero antes de eso les quiero mostrar que aquí está como un fondo blanco con una cámara. Que es donde se van a tomar fotitos ahorita con los outfits y el maquillaje. Bueno, Jiwon está enojada porque no me fijé de que el Singlish de ella es muy pobre. Apenas está en nivel 3 del idioma Singlish. Y Sawa igual está en el nivel 3 de Singlish. Y pues algo lo que yo no tenía en cuenta es que Sawa es de Tomarán y Jiwon es de Komorebi. Así que pues es difícil la comunicación entre ellas dos por eso, ya que ninguna pues habla el mismo idioma. De hecho, teniendo en cuenta eso ahora, es normal que Sawa pues haya hecho lo que hizo el día de las prácticas, ya que pues yo creo que tal vez no sabía que estaban regañando a Jiwon, ¿no? Y pues fue imprudente, pero pues también ella no entendía, así que pues creo que es entendible lo que pasó. Antes de que las chicas vayan al escenario a presentarse y pues que ya empiece oficialmente las batallas, les van a sacar unas fotos a cada una en sus respectivos outfits. Y pues eso gente, ya después de que termine la sección de fotos, van a dirigirse al escenario y que inicien oficialmente las batallas. Bueno, ya las chicas están listas, así que es hora de ir al escenario. Sean muy bienvenidos a otro capítulo de The Next Idol. Yo soy Pilar Ortiz, tu presentadora favorita, y hoy empezamos oficialmente las batallas de este programa.
Las chicas pasaron 2 semanas preparándose arduamente para este momento. Estuvieron ensayando sus coreografías, sus canciones, hasta que llegó el momento de preparación de vestuario y maquillaje, y hoy están aquí para dar lo mejor que tienen y para que el público vote por su favorita. Así que sin más que decir, empecemos con estas batallas. El primer grupo en presentarse será el grupo A, que consta de Sawa y Hee-won. I'm not a saint, you mad? Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a. You're stepping on me and they call my mama, touch you better than that. You're mad, I guess you're mad. Wore my best pajama for this drama. Why you talking like that, like that, like that? I'm not gonna spend the night, I'm talking. You got bad things on your mind, keep walking. Spit your words on someone else. Don't act like you're so obsessed with me, with me. You know that I ain't coming back, I'm sorry. Read my lips, you do not like that. You're drowning without me. Take it all back, but if you want my sympathy, honey, well, come as a bitch, get ready for this. El siguiente grupo en pasar es el grupo B, que consta de Suhi y Eva Yeon. Down so tight, got me weak when I wake up. On a weekend when I'm not messed up. What a shame you only know my name. What a show, call off your circus. All your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. I bet I was on your mind. Last night we fell by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. Time flies by and you still look so dumb. Getting bored too soon of your new hun. Don't even get me started on. You think you're the beat to every ghost drum. I see a boy who missed his home run. Boo-hoo, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. I bet I was on your mind. Last night we fell by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream, but only in your memory. El siguiente grupo en pasar es el grupo C, que consta de Seoyeon y Camila. Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go.
El siguiente grupo en presentarse es el grupo D, de Taerin y Mocha. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. Por último, pero no menos importante, tenemos el grupo E, que consta de Jisoo y Selene. This is what you came for, blood on the game ball, everybody dropping like rainfall. This is your moment, eyes on the pulpit, kid, think church just open. And they're singing your praises, la la la, screaming your name out, la la loud. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we go right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're God, 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 God. Yeah, we are God, 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 gods. Hey, welcome to the big show. Next on the ladder, is it your name in the rafters? Brief, brief, brief moment of silence. Bad girl woke up and chose violence. And they're singing my praises, la la la, screaming my name out, la la loud. This is why we're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we go right into the sun like it's the day my kingdom come. My kingdom, baby, we're God, 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 God. Yeah, we are God, 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 gods. Gods. Querido público, esas han sido todas las presentaciones de The Next Idol primera fase, Batallas.
Sin más que decir, vamos con la ruleta y veremos cuál grupo es el que se salva y no entrará en la fase de votaciones por parte del público. Felicitaciones a Camila y a Seoyeon, grupo C. Son el grupo que se salva en estas batallas. Por lo tanto, el grupo C de Seoyeon y Camila no entrará en votación del público. Los grupos restantes, el grupo A, B, D y E, entrarán ahora mismo en votación. Les dejaré el link de la votación en los comentarios para que vayan a votar por su grupo favorito y logren salvar 2 grupos, o sea 4 participantes. Los otros 2 grupos que queden con menor votación van a tener que enfrentarse en batallas individuales, y de esas batallas individuales solo 3 concursantes se salvarán y una estará eliminada oficialmente. Así que ve inmediatamente a votar por tu grupo favorito para que las salves de las eliminaciones. Y bueno, público, eso ha sido todo por hoy. Sin más que decir, me despido y los veo en el próximo episodio de The Next Idol. Yo soy Pilar Ortiz, tu presentadora favorita. Bye bye. Bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. De ser así, no olviden darme su hermoso like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo videito. También comenten qué tal les pareció las presentaciones, cuál fue su favorita, y no olviden votar, gente. No olviden votar por su grupo favorito, pues para salvar 2 grupos solamente. Ya los otros 2 que quedan, recuerden que son los que se van a enfrentar individualmente. Así que pues nada, gente, chaito, nos vemos en el próximo videito.